en el mundo. Por el déficit fiscal no es. Hay que hacer costos. Buena. ¿Qué hace? Mirá que temón. Con este temón cerró la marcha universitaria. El otro día, no me presté atención. ¿No? No Salió en le presté TN, atención. salió en todos lados. Vos sabés que el otro día... buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro programa de Argentina. Primero nos distrajimos hablando entre nosotros. Sí, ¿qué hace, fanático? Muy bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí. Bueno, pasó nuevamente otra semana, y estamos aquí en Argentina Primero para charlar de varias de esas cuestiones, principalmente de una, que va a ser la cuestión central de la que vamos a dialogar como tema elegido de la semana. Quien les habla, Felipe Vegaterra. El cricket. Exactamente. El decano, con K, Cristian Siminelli. Hola, buenas noches. El comandante, Martín Wagner. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andamos? Y hoy, ausente con aviso, nuestra querida Sofía Milani, a quien le mandamos un gran beso y un saludo. La reina de la estadística, que hoy no nos pudo acompañar, lamentablemente. The Queen. Vamos a estar charlando... Diamante Latino. Exacto. Aún en su ausencia. Lo estaba esperando. Sí. Lo estaba esperando. Es muy bueno. Tiene la mejor barrida de nombre. Porque a mí me ponían en un momento un tema bizarro de... No, un grillo te ponía. Un grillo. Pero Sí. porque no, en un momento me ponían el Pepe Grillo cierto, de Pinocho cierto. o algo así. Vamos a estar charlando ahora en breve, repasando lo que fue el tema central de la semana, casi monopólico iba a decir, por lo menos en temas nacionales, Sí. que fue la gran marcha universitaria que tuvo lugar el día miércoles en todas las ciudades del país, todas las grandes ciudades del país, todas las ciudades del país con universidades, que fue realmente atronadora, digamos, ¿no? Fue una marcha muy grande acá en la ciudad de Buenos Aires, pero además una marcha que se replicó en Córdoba, Rosario, Santa Fe, La Plata, Mar del Plata, en el sur, en el norte de la Argentina, en Salta, en Tucumán. Más grande en el interior que la anterior. Todos en general plantean, hay un consenso en que en muchas de las ciudades del interior fue aún más grande que la marcha del 23 de abril, porque recordemos que es una segunda marcha federal universitaria. Ahora vamos a estar charlando un poco más de eso. Luego, en el jamoncito del medio del programa. Me gusta el jamoncito del medio. En el Aparte tengo un hambre. Ay, sí, siempre. Yo nací con mucho. hambre. En el jamoncito del medio del programa va a estar con nosotros Federico Freddy Storani. Dirigente radical de larguísima trayectoria política. Ya desde la década del 70, fue de hecho dirigente universitario, presidente de la Federación Universitaria Argentina en la década del 70, fue diputado nacional, ministro del Interior, ocupó muchísimos cargos partidarios, y vamos a estar charlando con él de varias cosas. Por un lado, también en su calidad de dirigente universitario, de cómo ve la cuestión del conflicto. Estuvo en la marcha ayer aparte. Estuvo en la marcha acá en la ciudad de Buenos Aires, aunque lo chequeaba antes de empezar el programa. Yo me imaginé que tal vez había estado en La Plata, porque es la ciudad en la que hizo política universitaria, es profesor, es dirigente universitario, pero estuvo acá en la ciudad de Buenos Aires junto a la columna del radicalismo que marchó ayer. Me los crucé, sacó una foto y tuiteé. Y si sale bien, flaco, estoy marchando con Lustó y con Tetaz. Pues diciendo, Claro. estamos en un escenario complejo. Y también tuiteaste, y si sale bien, está marchando Rodríguez Larreta. Que me estaba yendo de la marcha y apareció Larreta caminando, y lo filmé ahí a Horacio. Tratándose de vos, es casi como un guiño del destino, digamos, ¿no? O sea, fuiste a la marcha, te podrás haber encontrado con Cristina Kirchner, con Espinosa, Justo con Kicillof. Cristina salió al balcón y no pasé por Rodríguez Peña, me fui antes porque tenía que ir al programa. Te encontraste a Lustó, Martín Tetaz, Horacio Rodríguez Larreta, Federico Storani. Sí. Bien, bueno. Fue muy buenos esos tuites. Y si sale bien, estoy acá, claro. Flaco. Pichetto está convocando la marcha. Sí. Pero después lo vetó el presidente, ¿no? a la noche, exactamente, a la noche del miércoles terminó vetándolo. ¿Tonto el presidente? Me pregunto, es una pregunta... ¿Si es tonto? Sí. Yo creo que no tienen matiz. ¿Viste como el jugador que es solo... ser bastante tonto. ¿Viste eso. como el jugador que solamente tiene, el delantero que solamente tiene, le pega, por ejemplo, Pablo Solari, en River últimamente, que siempre le pegaba con cara interna a colocar? Y vos decís, no, pero escúchame, hay veces que no le tenés que pegar. El Chelo Delgado, 3 dedos siempre así. Pa. Claro, no tenés que, hay veces que tenés que llenar los cordones, pegarle con el puntín. No, siempre cara interna a colocar, cara interna a colocar. Y no se define siempre así. Bueno, yo creo que el presidente no tiene otro libreto. Es la jugada que tiene es esta. Vamos para adelante, confrontamos. Bueno, él siempre habla del chicken game, ¿no?
Del juego de gallina, sí, teoría de los juegos. La teoría de los juegos y todas esas cosas que tiene la teoría de la revelación, la teoría de los juegos. Sí. Porque no gobierna y listo. Bajo una filosofía Muy muy interesante. Que básicamente es saber quién se caga primero. Yo voy a ir para adelante. Vos vas a venir para adelante. Bueno, el que se caga primero Bueno, todo pierde. pareciera indicar que las universidades no se estarían cagando, así No. que ya hay De convocada. Hubo una parte del discurso antes del documento que habló el de la UTN, de la Universidad Tecnológica El secretario Nacional. general del sindicato, sí. Y el chabón empezó a decir, ay, Milei, hablas de las Sagradas Escrituras, pero no leíste el Evangelio de San Mateo, que dice, y empezó a tirarle, el de la UTN empezó a tirarle con la Debe ser Biblia. debe ser un ingeniero mecánico, ¿no? Sí, O sea, boludo. ubicamos, ¿no? Es una locura. Sí, sí, Le dijo, terrible. Vox Populi, Vox Dei, la fuerza del cielo están acá, papá. Muy- Y se la dijo ¿Te en la gustó cara. el- Me encantó. Hay que estudiar. Sí. No, además termina generando una unión entre sectores que era impensado que marcharan juntos, que te los cruces en la marcha, que tengan una línea discursiva similar. Todos en contra. La verdad que el corte quedó muy corrido. Totalmente. Y bueno, vamos a terminar la venta antes de meternos en el tema, porque sí, claramente perdón, queremos es hablar que me de salgo eso. de la barra, y creí que sí, me salgo de la barra. me desordenan el programa. Sí. Precisamente el tema off topic que viene de la mano del comandante Martín Wagner. Sí, que vamos a tocar para mí uno de los temas más difíciles que me haya tocado, que es el tema de muchos, ¿qué decir? Precios de Argentina superiores al resto del mundo. Los sobreprecios, podríamos Sobreprecios que decir. podemos hablar desde medicamentos, dispositivos electrónicos, automóviles, textiles, Ropa. Sí. alimentos. ¿Sos el nuevo Lita de Lázari? Me falta ¿Te bastante. falta? Sí, Bueno, sí. pero podemos empezar. Sí. ¿Sabían que Gustavo Lázari, el economista Sí, de Norte, Lacha. es el hijo? Sí, por supuesto. Bien, no me interesa. Más mileísta que aumentar 11 puntos la pobreza en el primer semestre. Que perder Siempre 15 sí. puntos de imagen positiva Siempre en sí. 10. Bueno, vamos a meternos así entonces ya con el tema de la semana elegido por nosotros, que es el conflicto universitario y la marcha universitaria y el veto al presidente, el tema en general, ¿no? Sí. ¿La ves, Cristian Spinelli? No, para mí, por eso preguntaba si era tonto antes, porque evidentemente se está metiendo aparte con la institución de la comunidad organizada que tiene mejor imagen positiva de todas. Básicamente nadie cuestiona a las universidades y salieron a hablar muy flojo de papeles para mí. Salieron a tirar líneas para intentar desincentivar la marcha el secretario de Educación, la ministra de Seguridad. Giraron informes de que los extranjeros eran muchísimos, de que los alumnos costaban 4 millones de pesos por mes, de que había alumnos fantasmas. Intentaron como demonizar con cosas muy falopas. Ninguna aprendió. Es lo mismo que hicieron en marzo-abril, ¿eh? Exactamente lo mismo. Por eso, entonces, no solo va para adelante, sino que usa cosas que no le funcionan. Y para mí, acá está justamente lo que decía Wagner, está unificando a todo un sector que sin cosas tan irrisorias como la que está haciendo Milei no se unificaría posiblemente. Entonces puede ser una oportunidad también lo que está haciendo, que para mí es un error. Sobre todo porque después lo vetó, aparte, pasándose por el orto la cantidad de gente impresionante que hubo en la calle, en todas las provincias, En todas las incluida provincias. Mendoza y Córdoba, donde sacó el 75% de los votos. Evidentemente hay gente que lo votó y que está marchando en contra. Obviamente. Es innegable. Sobre este tema no hay duda para mí. Y después publicó en Instagram un meme, un dibujo, en el que de un lado estaba el Frente de Izquierda, el peronismo, Unión por la Patria y los radicales, una grieta y la Libertad Avanza del otro lado. Como que profundiza eso, él busca esa división y para mí piensa que simbólicamente puede construir su narrativa, pero no le va a dar, porque hay cosas que para la sociedad argentina son intocables. Me parece que las universidades es una, y el chabón decidió meterse con eso. Así que no sé. Además, dentro del gobierno tenés un montón de egresados de la Universidad de Buenos Aires, Muchísimos. gente que da clases en la Universidad de Buenos Aires o otras universidades nacionales. Patricia Bullrich misma había llamado a marchar en favor de la universidad pública. El año pasado, ni siquiera que fue cuando... Ah, claro, eso no me parece, pero lo teníamos, ¿no? Patricia Bullrich sacó una foto en la campaña, claro, porque cuando Patricia Bullrich, tanto en la interna contra Rodríguez Larreta, por el apoyo de un sector del radicalismo que gobierna distritos, lo que se llamó el Grupo Malbec, ¿no? Bueno, está la Universidad de Cuyo, la Universidad que hay en Corrientes, obviamente, para un sector del radicalismo, las universidades son un tema muy caro, lo vamos a poder charlar después con Freddy Storani seguramente, y Patricia Bullrich de hecho le dijo a Milei en el debate, recuerdo, hablando en contra de los vouchers, ¿no? Hablando en favor de las universidades públicas, y bueno, pareciera que Ella se olvidó, no sé.
es una locura también. Porque Patricia. Sí, Patricia es ya una locura. está en otro. Ya lo vas a entender. Está en otro plano. Me parece que no lo voy a entender. Parece que Patricia, no te quiero decepcionar, pero creo que no lo voy a No, entender. Está completamente sumada a la Libertad Avanza. De hecho, en ese posteo que decía antes, Milei no pone ningún coso del PRO. No es que Tal cual, iba a hacer ese comentario. es interesante eso. Falta. Es que ya lo licuó él. Para él el PRO ya no existe. Él va a acaparar ese sector. A lo mejor sucede. Y Patricia Bullrich ya está completamente metida en eso. Igual tampoco fue una persona muy coherente a lo largo de su historia. No puede decir No. una cosa en septiembre del año pasado y hacer cualquier otra ahora. Y nadie va a decir, qué incoherente Patricia. No, es lo que hizo toda su vida. Bueno, por lo pronto no hizo su implementación de seguridad en la calle, el protocolo. Ahí estamos viendo el tuit de Patricia de Sí. las escalinatas de la Facultad de Derecho, creo que es, ¿no? De la Universidad de Buenos Sí, Aires. fue con foto y todo. Sí. No, es que igual no podés hacer No, por el eso. protocolo. No deberías poder nunca hacer el protocolo ese porque es. Alguien vi un tuit muy gracioso que era como: el protocolo solamente se aplica Sí, si no sos militante de Milei y estás yendo a un acto de Milei, sí. si sos poco o si sos jubilado. Exacto, o sea, boludo. son los Ahí tres está casos. el tuit de. Son los tres, Patricia. ahí está el tuit de Patricia. Son los tres casos en los que te aplican el protocolo. Si no sos un montón de gente, Si sos venezolano, podés marchar a pleno, cortar toda la calle que quieras. Si Si sos- vas al acto de Milei, podés llevar un mortero e ir tirando fuegos artificiales armás así. unos temazos. Armás unos temuquis. tepazos. Vas, no te aplica el protocolo. Si sos jubilado. Si sos jubilado, te lo Claro, aplica. no, si sos poca gente. Si no sos poca gente. Y otra cosa. Patricia Bullrich frenó micros que venían del sur de la provincia de Buenos Aires. Vi que hizo un control, pero me parece que después los largó, ¿eh? Eran un control para Bueno, molestar. en otras marchas ha demorado Sí, mucho claro. micro. Supuestamente están a favor del Bueno, derecho de circular. Como sabrán, no soy una persona neutral respecto a este tema porque es posible ya que a esta altura todos nuestros espectadores lo sepan. Yo de noche soy conductor de stream, Sí, pero de día sí. soy gestor universitario. ¿No, ¿Vos lo sabías? Te hemos shit, visto. my shit, my Te man. hemos visto esta semana. Sí. Che, qué opinando. raíz mediático, Pues se puede hablar Sí. un poco de eso porque tuviste La Nación Más, A24, TN, ¿fuiste? No fui esta vez, no. Mirá. En abril creo que sí. Fuiste al Destape también. Fui al Destape, estuve con un muy buen periodista joven que Sí. desarma operaciones mediáticas. Mm. No, pero realmente, y lo señalaba porque como lo decías, es el gobierno tiene como... Te decía esto de la falta de reflejo porque lo notaba particularmente con algunas cuestiones que tuve que discutir, sobre todo lo que decía el secretario de Educación. Rendel. Sí, de los números. O sea, si miente, es terrible. Sí. O sea, porque es de una manipulación perversa y de muy poca honestidad. Eso sería muy malo. Si no miente, o sea, dudo de sus capacidades neurocognitivas. Porque ¿Qué? no tiene sentido, o sea, el relato no tiene sentido. O no sea, es que- preferible que mienta, lo Claro. cual es muy malo. Claro. Bueno, acompañé el miércoles a la noche al vicerrector de la Universidad de Buenos Aires a un debate con el subsecretario de Políticas Universitarias, Con Álvarez. con Alejandro Álvarez. En Eso sí en TN. TN, sí, Ujú. tenés razón. Sí, Ujú. fui pero no estuve al aire. Bien. Y en un momento ya no tenía claro si era no sabe, miente. De hecho, al final se ve que algún asesor le dijo no hables más del tema universidades y empezó a hablar de las LELIC y de Milei y gritá. Pero si fueron, o sea, el debate era como una especie de debate presidencial sí, que pero del decía tema presupuesto universitario. Sí, tenía ejes, bueno, veto, financiamiento, extranjeros, no sé, como distintos temas. Sí. Así que la verdad que no sé, honestamente sí creo que no le hicieron un gran favor los políticos que se pusieron en primerísima fila, en general, digo. A ver, entremos ahí un poquito. En ¿Cómo es? yo no sé si hacía falta que Cristina saliera al balcón del Instituto Patria y sobre todo no, me parece increíble que alguien le tire algo a Rodríguez Larreta, una botellita, fue una pavada igual, pero la verdad que Sí, igual- en realidad me parece que tenés que, si te importa el tema, digamos, tenés que celebrar que sea el arco lo más amplio posible. O sea, Sí. Pero estuvieron todos en la marcha. hubo O sea, gente de todos lados. Lustó, Tetaz, Massa, Moreno, incluso se abrazaron, se pusieron Carrió. a cantar. Carrió y Cristina que salió al balcón. Cristina está, para mí, por suerte, iniciando su camino. Calentá que entrás. Sí. Calentá que entrás. Así que yo te imaginás que voy a bancar que haya salido al balcón. Tendría que haber. A ver, no me parece, tampoco me quiero Sí, enganchar de más porque absolutamente. me parece que tiene, Sí. tiene una legitimidad y es graduado en una universidad pública. Claro, la verdad que sí, en su sí. gobierno Se hizo llegó al cosas por la- 6% del financiamiento educativo. Sí, no fue el presupuesto educativo más alto, no fue hay que decirlo, esto lo quiero decir públicamente, el presupuesto, en los últimos 10 años el presupuesto más alto medio en dólares fue en el año 2018, durante la gestión de Macri, en
la gestión particular de Alejandro Finocchiaro, que fue un muy buen ministro de Educación. De hecho, logró 2 cosas en 2018. La inversión media en dólares más alta de los últimos 10 años y la última paritaria docente que firmaron todos los gremios universitarios fue en el 2018. ¿Qué hará Finocchiaro? Es diputado nacional. Espero Del PRO. que apoye. Pero honestamente apoyo no lo sé. Creo claramente que en el PRO hay una... entre los otros programas a los que fui, estuve en un móvil con Cristian Ritondo, que le preguntaron si el PRO ya había definido apoyar el veto del presidente, Sí. y dijo claramente que no, que estaban debatiéndolo, y que si bien el PRO tenía un compromiso con el déficit público, también creían que el gobierno tenía que dar respuestas al conflicto universitario, que el salario de los docentes era un problema, ¿no? Digo, Lo cual o sea, es contrario a lo que hicieron con los jubilados, porque con los jubilados dijeron que iban a apoyar al presidente. Sí, Y bueno, lo hicieron después. vamos a ver, ojalá que no. Creo que siempre estamos, así como me parece que estaba a tiempo Milei hasta el último día de la noche de no vetarlo y no cometer un grave error, creo que todos los diputados y las diputadas están a tiempo de mantener y sumar su apoyo a la ley de financiamiento universitario, que creo que se va a tratar el 9, por lo menos está pedida la sesión. Sí, por ya hay varios diputados. bloques. Varios bloques pidieron, creo que Unión por la Patria pidió, que el Sí. radicalismo pidió, Sí. y que hacemos coalición federal. Ya no se llama más así. No, porque la Se coalición llama, cívica se fue. Bueno, Encuentro Federal. Encuentro Federal, la coalición cívica por Santa Cruz, que es el bloque de los diputados del gobernador de Santa Cruz, Sí, Vidal. acompañaron y apoyaron el pedido de sesión para el 9. O sea que lo que queda ahora es insistir en la Cámara de Diputados, juntar 2/3 de los presentes Sí. Sí. para que pase luego a El que lo Senado. ratifique el Senado. Sí, pero en el Senado todo parece indicar que los 2/3 están, porque la ley se aprobó con 57 votos. Claro, entonces la gran una batalla, la gran pelota. pelea es la próxima en diputados. Exactamente. 2/3 de los presentes deberían Exactamente. rechazar el veto. Claro, insistir con la ley que Insistir con la implica ley, rechazar el rechazar veto. el veto. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. Lo vamos a continuar, por supuesto. Cristian Cipinelli está buscando algo para... Estaba buscando lo de- para rebatir algún dato que di. No, 2017 me parece que fue. Ah, bueno, 2017. Muy perdón. parecido al 2015, ¿eh? Pero lo tenés ¿cómo lo tenés? Estamos Porcentaje del discutiendo. PFI. Esto es espectacular porque Transferencia esto a es las espectacular. Esto es universidades. espectacular porque estamos diciendo lo que la gente no ve. O sea, yo dije que en la gestión de Finocchiaro el presupuesto universitario fue lo más alto y Cristian no quiere que sea así. Entonces se puso a buscar en vivo. Transferencia. Mientras yo dije eso. Transferencia a las se puso a universidades, el buscar. porcentaje del PIB. Pero eso es transferencia medio en PBI. Yo te dije Sí. en dólares. Ah, bueno. Igual es 2017. O sea, tenía razón. No, igual ¿Tenía razón? ¿Me puedes te decir? lo voy a sacar en el off topic. ¿Tenía razón? Gracias. No, te lo voy a sacar en el off gracias. topic. Vuelvo a Porque preguntar. vos dijiste medio en dólares. Medio en dólares. Déjame poner un asterisco. Oh, bueno. I'll be back. ¿En qué dólar? Bueno, listo, vamos a ver. Claro. quiero Pero bueno, vamos a seguir viendo cómo avanza el tema de las universidades, que por supuesto es un tema que nos interesa mucho. Vamos a cubrir también no solamente el tema en sí, sino las repercusiones políticas. Creo que es una sesión en diputados que va a anticipar la discusión del presupuesto y que tal vez abra una etapa nueva en el Congreso con este Milei que empieza a sentir la caída en las encuestas, la Eso es caída en el importante apoyo de la también, opinión pública. Porque me parece que esto lo que va a lograr es que siga cayendo. Bueno. Si vos te estás metiendo con la institución que mejor, Más prestigiosa de la más Argentina. prestigiosa de la Argentina, que nadie discute, y vas como un tarado para adelante a buscar de financiarla, porque aparte perdieron el 30% de presupuesto. Sí, es terrible. Y, No. y el 40% van a perder el año que viene. Es el peor recorte de la historia de la democracia a la educación superior universitaria, sin duda alguna, medido en el número que se quiera medir. Y esto ya lo hemos hablado, si considera que hay algún problema en la universidad, como en otros sectores públicos que puede considerar que hay un problema, en vez de hacer una reforma para corregir el problema, lo que hace es, sin ninguna reforma de ningún tipo, cierra la canilla de gasto y que se apague o que se muera. La verdad que no sé cuál sería ¿qué le cabe más exactamente? ¿Estás con algo, Chris? Tengo algo. A ver. I got something. Qué hijo de puta. Gráfico 1, serie histórica. Gasto público educativo consolidado por año. Educativo, te dije educación superior yo. Ah, bueno, No me- boludo. no me yo voy a dije, entrar, no, pero no yo me- dije lo del algo 6%. algo estudié, Porcentaje pero yo te lo di lo del 6% del PBI. Te dije que Apertura sí. nación y provincias. 6% Pero 2015. eso es educación, yo no te discutí eso. Yo te dije presupuesto universitario. No, está bien. Y en Yo dólares. había dicho educativo. ¿Está bien? Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. ¿Vamos a las trompis? Nunca. Che, pará, antes quiero decir, son muy giris los youtubers libertarios que van a provocar a las marchas. Se la agarraron con Lustó, Fueron, con sí. Tetá. Van a provocar porque les garpan para al que tenga más likes y más retweets. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, van a decirte, che, vos sos un pelotudo, y se ponen a provocar ahí para que uno reaccione. Y después salen a llorar por Twitter diciendo, este me empujó, Y sí, hermano, si vas a
romper las bolas a una marcha, mínimo van a querer sacarte para que no rompa la bola. No, aparte están denunciando una cosa carancho totalmente. No, Que me pegó. Lo intentaron asesinar, Hay dice un uno. misil, hay un video Intentaron que nadie asesinar hace- un video en el que nadie hace nada. Sí. Es como el gendarme carancho, ¿te acordás que se tira? Exacto. O sea, Qué bueno eso. Hoy el diputado que le hizo una pregunta se tiró en el piso y dijo prensa, y quedó haciendo así en el aire como un perrito. Exacto. Y renunció al día siguiente. Uno dijo, una nena de 9 años me increpó, como diciendo, ¿qué están haciendo? Y salió la piba y dice, che, primero tengo 18 y segundo sos un cobarde, porque te dije... tengo 18. Salió en Twitter, creo que se llama Alicia, así que muy Bueno, bien muy tomada. bien, muy No, y bien, además, Alicia. pará, tiene una postura que no es respetuosa en general. De No, ningún claro, tipo. todo lo contrario. Bardean a todo el mundo, dicen nadie se la aguanta, qué sé yo, y después en la calle, no sé, esperan que les tiren flores o que le tiren besos. No, no. Sí. Y Igual que- para mí no hay que entrar en las No, provocaciones estoy de acuerdo. porque No, es lo que buscan. Obviamente. En el momento es Pasa muy que difícil. es muy gracioso porque nadie entró, pero igual dicen que alguien entró. Exacto, o sea, exacto. no, o sea, igual- Insoportable. Me chupa la pi. ¡Ja! Lo que haga Y la lo dijo. libertad. ¡Dios! el golpe fantasma. Bueno, Sí. vamos a cerrar este primer bloque. Vamos a una brevísima presentación y ya volvemos al estudio con el invitado de esta noche, Federico Freddy Storani. Ahí volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el estudio de Argentina Primero, listos para recibir a Federico Teobaldo Manuel Storani, más conocido como Freddy. Sí, largo nombre, ¿no? Largo nombre. Buen ¿no? nombre, Teobaldo, igual, ¿eh? Sí, vos sabés que es una particularidad familiar, es el nombre de mi abuelo materno, y que fueron 11 hermanos ellos. Y lo cuento como anécdota, porque a cada uno de esos 11 le puso un nombre que viniera de alguna referencia literaria. Y Teobaldo es por Romeo y Julieta. Ah, muy bien, bueno. Romántico. Bueno, Freddy, gracias por venir. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Vamos a charlar con Freddy de varias cosas. Te decimos Freddy. Sí, claro. La verdad que es una oportunidad inmejorable para tenerte invitado porque podemos hablar del conflicto universitario, de la universidad. Tuviste un pasado, una historia y un presente también en la Universidad Argentina. Fuiste presidente de la Federación Universitaria Argentina, nada menos, en la década del 70. Sí. Sos profesor hace muchos años de una universidad pública de las más importantes de la Argentina, la Universidad Nacional de La Plata. Así es. Y bueno, en estos días obviamente seguimos atentamente y estábamos charlando en el primer bloque también sobre el conflicto universitario, la ley de financiamiento universitario que Milei vetó hace apenas horas. Pero también queremos hablar un poco con vos de actualidad, porque estás muy involucrado en las discusiones que está teniendo el radicalismo hoy de cara a cómo se posiciona en esta nueva etapa de la política argentina, ¿no? Y de hecho el domingo hay internas en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires y vos encabezás uno de los espacios. Sí, encabezo la lista de delegados al Comité Nacional. Como ustedes saben, es una elección indirecta. El Comité Nacional de nuestro partido elige 4 delegados por provincia. En este caso yo encabezo la lista de Futuro Radical, así se llama. El candidato a presidente del Comité Provincia es Pablo Dominicini. El primer candidato a convencional nacional es Miguel Lunghi, el actual intendente de Tandil. Segunda convencional nacional, Josefina Ignacio. En la lista de delegados del Comité Nacional, la segunda delegada candidata nuestra es Dania Tabela, que es diputada nacional, también vinculada a la universidad, ha sido vicerrectora de la UNOVA y, bueno, una especialista en temas de educación. Así que pensamos hacer la mejor elección y muy competitiva. Y ahí Freddy, ¿qué pasa con la organización nacional de la UCR? Porque, por ejemplo, la Convención Nacional tiene una presidencia, una línea, pero que después no es acatada por todo el resto, ¿no? O pasa lo mismo, ponele en el bloque de diputados, donde hay un presidente de bloque que parece que no tiene el control sobre todo el bloque. Bueno, esto se ha ido produciendo de manera transversal a todos los partidos políticos y podríamos decir, lo que vos describís bien, que es uno de los síntomas de la crisis de los partidos políticos, que nosotros tratamos de remontar, recuperar, porque
hemos perdido alguna de nuestras virtudes, no de nuestros defectos, que era de ser un partido orgánico, con una cierta disciplina, donde se debatía mucho democráticamente y luego se acataba lo que se debatía democráticamente. Mi propia experiencia, yo he sido presidente de un bloque de diputados nacionales que tenía 86 diputados nacionales y los debates eran fuertes, profundos, por temas trascendentes, pero una vez que se tomaba una decisión, eso se acataba a pie juntilla. A medio de la década de los 90, ¿no? Fuiste presidente del bloque, un bloque opositor, de oposición al gobierno de Carlos Menem. Claro, fui oposición al gobierno de Carlos Menem, pero vuelvo a repetir, era más casi el triple del actual bloque. Y sin embargo no teníamos esta situación que en buena medida hay de anarquía por una conducción extremadamente errática de mi punto de vista, como es la de Loredo, ¿no? Y yo creo que esto también es un síntoma de la expresión de la crisis en general de los partidos políticos, y nosotros tenemos que recuperar una dirección que sea orgánica, que debata, y una convención nacional que fije los grandes rumbos de la política, de la orientación, de su doctrina, que es la función que tiene conforme a su carta orgánica. Y si tuvieses que indicar dentro del radicalismo ese punto de inflexión en donde se empezó a atomizar, ¿crees que la alianza que hizo Sanz, por ejemplo, con Cambiemos fue un parteaguas? Porque desde ahí en adelante empezó ese sector a hegemonizar un poco la línea, a ser furgón de cola del PRO. Y a lo mejor es eso lo que está profundizado ahora, que sí se extiende a otros partidos, por supuesto. Te diría que sí, no, porque en realidad en ese momento que fue la Convención Nacional de Gualeguaychú, en 2015, lo que se procuraba era establecer la vigencia de las llamadas 2 reglas de oro del sistema democrático, que es el equilibrio y el control del poder y la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Para que nos ubiquemos en contexto, en ese momento el poder estaba muy desbalanceado. Cristina Fernández de Kirchner había ganado con el 54% de los votos y segundo había salido Hermes Wiener con apenas el 17%. Es decir, esa distancia luego se trasladaba a la composición parlamentaria, a las legislaturas, etcétera, y producía un desbalance. El desbalance llevaba a un proyecto de tipo hegemónico que se daba también, la hegemonía a la usanza de lo que fue una etapa del Partido Revolucionario Institucional, que se utiliza como ejemplo clásico en México, partido dominante, partido hegemónico, lleva en sí mismo un ADN que posteriormente se traduce en corrupción, en pérdida de calidad institucional y demás. Pero, si bien se consiguieron ambas cosas, equilibrar y controlar y lograr la alternancia, lo que nunca se consiguió fue un gobierno de coalición. Fue el gobierno del PRO. Entonces algunos de nosotros muy rápidamente fuimos críticos al gobierno de Macri porque era un gobierno del PRO. Y yo no digo en un sistema presidencialista que vos participes en escribirle los decretos al presidente, pero sí tener un ámbito de discusión de políticas públicas esenciales que nunca existió. Y eso fue una deliberada falta de voluntad del PRO de no hacer una coalición como sí había sido supuestamente acordada previamente por Sanz, que fue un gran embaucador, digamos, ¿no? Mira, un gran embaucador fuerte. Pero aparte porque tenía la definición cercana de Alfonsín de el límite es Macri. Y ese mandato que parecía haber dejado Alfonsín, bueno, había sido transgredido para hacer esa alianza. Sí, pero también era un gobierno de coalición, la posibilidad de un gobierno de coalición ante un proyecto que venía hegemónico. Hay que ubicarse en la época, se había producido la muerte del fiscal Nisman, la sociedad reclamaba fuertemente, porque fue en marzo de ese año la convención, la necesidad de modificar algunas situaciones, había un agotamiento también del kirchnerismo, la tendencia hegemónica era muy manifiesta, el vamos por todos, la apropiación de algunas banderas, por ejemplo, como la lucha por los derechos humanos, el sectarismo, cierta soberbia. Entonces tal vez era la necesidad del equilibrio, el control y la posibilidad de la alternancia. Pero claramente no hubo coalición y el radicalismo se desdibujó en esa instancia, sin duda alguna. Y ha sido transversal, porque cuando uno mira ahora mismo gran parte
de lo que es el peronismo genéricamente también forma parte de este gobierno, el menemismo, por ejemplo, y la admiración por la década de Menem, o quien fue candidato a presidente, vicepresidente de la Nación, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, como Scioli, o legisladores como Catamarca y Tucumán, que también votan con el gobierno. Por lo tanto, sí, yo hago la fuerte autocrítica por parte del radicalismo, pero es un debate transversal a la sociedad argentina, que también no hay mal que por bien no venga, nos da una oportunidad de realinear con un sentido mucho más coherente de pertenencia, de pertenencia ideológica, de compartir ideas. Nosotros abrevamos de lo que Alfonsín llamaba un pensamiento socialdemócrata moderno, pero hay sectores del peronismo que abrevan de un pensamiento social cristiano, y ahí hay una línea de convergencia interesante para explorar, con la posibilidad de aquello que también teorizaba el propio Alfonsín, un tercer movimiento histórico, que sea capaz de establecer una base de sustentación lo suficientemente amplia para enfrentar una crisis que es profunda en la Argentina y que no puede andar a los bandazos como ahora, ¿no? Presentaste prácticamente todos los tópicos que queremos conversar en este rato que tenemos. Vamos a arrancar por ahí un poquito hacia atrás para hacerte algunas preguntas de estos temas que desplegaste con la síntesis que te caracteriza, Freddy. ¿Cómo ves la situación actual del gobierno hoy? Porque, y sobre todo te lo queríamos preguntar en perspectiva de una persona que tiene una trayectoria en la que muchas veces tuviste gesto de responsabilidad en relación a los roles institucionales que tenías y las posiciones que estabas dispuestos a asumir o no. Nombraste y mencionaste tu actuación como presidente del bloque del radicalismo en los 90, previo a la conformación de la Alianza. Pero también fuiste ministro, te tocó ser ministro del Interior del gobierno de Fernando de la Rúa. Sí. Renunciaste a ese gobierno, también en el medio de... Y acá, bueno, el pasado a veces aparece con mucha similitud, ¿no? Te tocó, junto con otros, renunciar a ese gobierno luego de un intento de reforma de la educación superior, de lanzamiento de las universidades, ¿no? Sí, a ver, para tomar este último episodio, efectivamente, yo fui ministro del Interior del gobierno de la Alianza, que en ese momento estaba conformado básicamente por el radicalismo y el FREPASO. No existían todavía las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sin embargo nosotros hicimos una interna abierta que tuvo una participación multitudinaria. Los dos que compitieron fue Graciela Fernanda Meijide por el FREPASO como candidata a presidenta y Fernando de la Rúa, ganó Fernando de la Rúa. Yo integré ese gabinete, que era un gobierno efectivamente de coalición, y bueno, cuando de la Rúa no se apartaba de lo que eran determinadas políticas que ya venían desde antes y fundamentalmente quiso dar una vuelta de tuerca más sobre un ajuste, tuvo en la mira justamente al designar a Ricardo López Murphy un ajuste sobre la educación pública, la educación superior. Obviamente yo estaba absolutamente dispuesto a ser total y absolutamente solidario con el gobierno, pero con algunos límites que no pusieran también en cuestión mi propia identidad desde el punto de vista de lo que he representado y por lo que he sido coherente toda la vida, que es la defensa de la educación pública. Y agradezco casi la pregunta porque unos días antes había un Congreso Nacional de la Franja Morada en San Luis y yo ahí anticipé como ministro que si esto se llegaba a dar, esa posibilidad de ajuste, me iba a ir del gobierno. Era incompatible con mi permanencia en el gobierno. Bueno, dicho y hecho, a pesar que intenté negociar con De la Rúa, que no lo hiciera, que cometía un grave error. ¿Y qué te decía en ese momento? Bueno, que era necesario por el tema de la situación fiscal. Y lo mismo que dicen ahora. Bueno, algo parecido, no tan brutal como ahora. Uh-huh. Vamos a hacer algunas distinciones entre lo que es antes y ahora, porque me parece interesante también analizarlo. Y incluso lo conversé con López Murphy, con quien tengo una relación personal, porque él militaba, por ejemplo, en Ciencias Económicas de La Plata y yo en Derecho. Nos conocemos, somos prácticamente... Él desde el punto de vista personal es una buena persona, es una persona honesta, es un liberal ortodoxo si se quiere, pero
bueno, vilipendiado por el propio Milei ahora, ¿no? Sí, sí, lo tiene entre Fuertemente. ceja y ceja. Pero, y él me dijo, bueno, la decisión está en ustedes, que son los políticos. Entonces me acuerdo que de la Rúa me encomendó medio como una misión, que si yo convencía a la mayoría de los diputados, los gobernadores, los senadores, podía haber un cambio. Lo hice. Y casi tenía el 90% del lado mío. Pero cuando fui me dijo, no, bueno, que la decisión estaba tomada igual. No Entonces, puede ser. sí. Bueno, a ver, eso algo está en la serie ese que se dio. Sí, 2001. Sí. Bueno, fue así. Y yo dije, bueno, si me pedí que haga estos deberes, los hago y traigo la mayoría de tales cosas, yo no tengo más nada que hacer acá. Pero no me fui a mi casa, me fui a competir por el comité de la provincia de Buenos Aires y lo ganamos. Y tuvimos un rol activo en defensa de la educación pública, ¿no? Ahora, vos recién cuando hablabas de hacer diferencias entre el antes y ahora, hay una diferencia que se me viene, que es que antes el ajuste era menor y generaba más respuesta, y ahora el ajuste no solo es mayor, sino que aparte lo llevan a cabo, porque en ese momento renunció López Murphy a los 10 días. Ahora no solo lo llevan a cabo, sino que lo llevan adelante con decretos, vetando leyes del Congreso, y sin embargo, siento, si bien ayer hubo una marcha y la reacción fue muy grande, siento como que se van corriendo esas barreras, ¿no? Ahora, evidentemente, de alguna manera lo están pudiendo hacer, porque hace casi 10 meses que vienen gobernando con un ajuste como nunca se vio, y sin embargo, ahí están. Bueno, ese es el punto. Porque a todo lo que vos dijiste, que yo me acuerdo, agregale la modalidad, que no es menor. Vamos a ir de mayor a menor, si querés, en el análisis. Este gobierno se presentaba con el gobierno del cambio, ¿viste? Todos repetían como loro, estamos a favor del cambio, el cambio, el cambio. Bullrich, Macri, porque todos hay que ponerlo en la misma bolsa, porque son todos la misma bolsa. Matices, pero es la misma bolsa. Petri. Radical. Un sector del radicalismo, un sector del peronismo, en fin. Y en realidad el cambio es un concepto neutro, puede ser positivo o negativo. En este caso es francamente negativo. Pero además, generalmente, el cambio se asocia con lo nuevo. Y esto no tiene nada de nuevo. Y yo no quiero irme muy atrás en la historia. Pero también cuando se le dio golpe a Irigoyen en 1930, se hablaba del cambio. Repasen. Hubo un suspiro corporativista que fue la experiencia de Uriburu, y después vino la década infame con Justo y los negociados y el pacto Roca-Runciman y todo lo demás. Para venir mucho más acá en el tiempo, si tomamos, vos le corres una coma, le pones un punto y es el discurso de Martínez de Dios con la dictadura militar, es lo mismo. O es el discurso Menem Cavallo, o tiene mucha similitud también con el ajuste que quiso hacer Macri. Entonces, en todas las instancias es algo que a estos sectores no les gusta, que diga, fracasaron, aún con la suma del poder público, más que la dictadura imposible, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? Lo nuevo sí está en la modalidad. Y esto es el tema de la doctrina del shock. La doctrina del shock fue teorizado por Naomi Klein, una periodista canadiense, hace más de 20 años, justamente para la aplicación de determinadas políticas de recetas neoliberales a la usanza de Milton Friedman, porque lo dice para eso. Claro, medidas económicas que en un momento que sea de normalidad, por decirlo de alguna manera, no serían aceptadas ni loco, en un estado de shock, pasan. Exacto, porque el shock produce el primer efecto en estos estudios que produce un acto de terrorismo. Es decir, es tan brutal, abarca simultáneamente casi todas las actividades, que la primera reacción que te produce es de miedo, de terror. Si vos mirás las encuestas de estos días, lo que primero aparece es el miedo a perder el trabajo. Lo que antes era la inflación como principal problema, ahora mutó. Es el miedo a perder el trabajo. Que es mucho más grave quedarse sin laburo. Claro, te quedás sin laburo, te quedás... Porque, a ver, si esto lo quisieras representar gráficamente como un círculo, acá, aunque los números macroeconómicos cierren, acá un pedazo de la sociedad se queda afuera. Entonces, acá hay un diseño que no es muy diferente a los anteriores históricamente, que no han sido muy amigables con el orden constitucional ni tampoco democrático, ni en todos esos momentos. Estos proyectos neoliberales siempre han estado reñidos y que ahora también está reñido.
Esto arrancó con un ajuste del 120%, de evaluación del 120%, el 12 de diciembre. Lo pagó la casta, no lo pagó ninguna casta. Lo pagaron los sectores de ingresos fijos y muy particularmente los jubilados. Continuó con un decreto de necesidad y urgencia, que dicho sea de paso es manifiestamente inconstitucional. No lo digo yo, lo dicen incluso hasta constitucionalistas que votaron por Milei. Daniel Sapsay, por ejemplo, entre tantos otros. Insospechado de kirchnerismo. O de radicalismo y de todo lo demás. Es inconstitucional. Entonces recordemos uno de los planteos del actual gobierno. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, la primera ley, la ley fundamental, es la Constitución Nacional. Estás fuera de la ley. Pero además diseñando con la ley bases un estado de excepción. Porque el estado de excepción requiere facultades delegadas. Suena parecido a lo que pasa en otras experiencias en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, será por un tiempo más acotado, menos acotado, pero son facultades delegadas. Y asentado en un protocolo de seguridad, que mucho más que para impedir que se corte una calle, es para reprimir la protesta social, para producir un efecto de disuasión en la protesta social. ¿Por qué? Porque Argentina sí es un laboratorio de experimentación para este tipo de proyectos, porque Argentina no es cualquiera. Tiene partidos políticos de muchísima antigüedad, el nuestro es el más antiguo, pero el socialismo es de 1893, por ejemplo. Son tan antiguos como los chilenos, somos los más parecidos en eso. Tiene un nivel de organización y sindicalización importantísimo. Por ejemplo, si comparamos con Colombia, Colombia tiene un 8% de sindicalización y acá estamos muchísimo más alto. Tiene una conciencia de organización social importante. Por lo tanto, si la pulseada se puede en la Argentina, se puede en cualquier lado. Se puede en cualquier lado. Y el discurso fundamentalista de Davos, que posteriormente se repite, que erotiza a Elon Musk y demás, bueno, es eso la tendencia. Si yo fuera más pretencioso desde el punto de vista filosófico, en vez de ser un poco el sálvese quien pueda, esto es un poco el estado de naturaleza de Hobbes, es decir, el hombre lobo del hombre, con la diferencia de que en vez de tener un leviatán, un estado omnipresente que disciplina, acá tenés leviatanes o leviatancitos, digamos, que son las corporaciones. Porque en todo este transferencia descomunal de ingresos, hay quienes ganaron y quienes perdieron. 23 empresas ganaron. Las más grandes. Las más grandes. Empezás por aeropuertos. Sí. Descomunal. Venden menos y ganan más. Sí. Porque en la ley bases, que es el otro instrumento de este diseño, tenés una orientación que tiene que ver con esto que estamos discutiendo coyunturalmente, la educación, que es, vos prácticamente liquidaste los impuestos a los bienes personales. Lo deciste desaparecer. Los más ricos, dentro de los más ricos, no pagan. Y además tienen consolidado y asegurado por 30 años esa situación. Mientras a vos te reimplantan impuestos a las ganancias, a vos, a la clase media, a los sectores más vulnerables, te suben el monotributo. Y además te liberan toda la economía para que suban las tarifas de manera descomunal, todas las variables de economía. Menos el salario y la jubilación. Ahora, esto se está intentando porque la autocrítica que se hacían de las experiencias fracasadas anteriores es que lo habían hecho gradualmente. Ahora lo hacen de shock, brutal, de manera inhumana. Y esta es la pulseada en la cual estamos. De allí que la reacción también tiene que ser muy rápida, muy firme, muy convencida, muy consciente. ¿Y cómo ves a la dirigencia? Capaz comparando, porque, bueno, podemos comparar, vos decías esto no es lo nuevo, si bien señalabas cosas que tienen nuevas, las medidas son las mismas, en otra época hubo una respuesta política capaz más a la altura de las circunstancias, que por lo menos la que se está viendo hasta ahora. ¿Crees que hay un cambio generacional en la praxis política y que hoy hay menos cuadros formados que puedan dar esa lucha? No, perdón, Freddy, para complementar, pienso un ejemplo, ¿no? Citábamos la situación de la crisis de las universidades en la época de la Rúa, y vos contabas al ministro del Interior, habías convencido al 90% de la dirigencia del radicalismo. Tratar de avanzar en eso le costó a de la Rúa que le renunciaran 3-4 ministros. Le renunció el ministro de Educación, que era el rector de Córdoba. Sí. Vos eras el ministro del Interior. Rodolfo Terrani era jefe de gabinete. Hoy pareciera que incluso la movilización de ayer, donde el radicalismo tuvo una participación muy grande en todos lados, incluso vos mencionabas a algunos de los sectores del radicalismo
que colaboran con el gobierno en el Parlamento, ayer marchó de Loredo, pero no hubo un documento, una conferencia de prensa de los gobernadores, de todos los gobernadores del radicalismo, diciéndole al gobierno, Milei, si veta la ley de financiamiento universitario, corre riesgo el presupuesto, corre riesgo el apoyo del partido en otras, ¿no? Y tampoco del peronismo, como vos decías también. De una parte sí, de otros no. Bueno, por eso. A ver, volvamos para ir de nuevo en mayor a mayor, solamente para contextualizar, porque es interesante. En primer lugar, estamos viviendo un fenómeno de tipo global. La experiencia argentina no es una experiencia única, lamentablemente. Hay un fenómeno de crecimiento, de auge de una derecha radicalizada. Hay estudios realmente muy interesantes, se ha escrito mucho. Yo recomiendo muy especialmente uno que es de Natascha Straub, que es una austríaca, que muestra incluso cómo la llamada derecha moderada se radicaliza. Digamos, un PRO tiende a ser absorbido por una libertad avanza, para decirlo gráficamente. Los Larretas quedan más disminuidos y los Bullrich toman más preponderancia. Exactamente. Y es lo que está pasando. Hoy el electorado del PRO desaparece y en la práctica está siendo absorbido. Pero pasó en Austria, pasó en las elecciones al Parlamento Europeo, incluida una potencia como Francia, donde hubo un crecimiento muy importante de la extrema derecha con Marine Le Pen, pero allí se estableció un cinturón sanitario, digamos, y hubo un triunfo después del Frente Popular y ahora una situación de empate que no se sabe. Pero pasa con Giorgia Meloni en Italia, pasa con Orbán en Hungría, pasa con Polonia y pasa también con Estados Unidos de Norteamérica, que es la primera potencia del mundo, con la probable, vamos a ver cómo termina, retorno de Donald Trump. Pero o Bolsonaro. A Bolsonaro Lula le ganó por un punto y haciendo una alianza amplísima. Totalmente. Amplísima. Ahora, en la repartija nos tocó el peor. Milei es el peor de En la todos. repartija de las extremas, diríamos, de los nuevos sí, personajes de el extrema más derecha. ignorante, el más soez, porque, mira, comparémoslo con Trump. Trump al menos defiende lo que se llama el cinturón del óxido, porque al competir con una superpotencia como es la República Popular China, requiere defender en cierto modo, entonces tiene algunos rasgos de nacionalismo. Sí, antiglobalista, digamos, ¿no? que acá no existen, ¿no? Bolsonaro, por venir del partido militar, él mismo es militar y tiene añares como carrera política, responde a cierto sesgo desarrollista que ha tenido la característica del militarismo brasileño, ¿no? Nos tocó el peor. Y tenemos que lidiar con esta situación. Y respondiendo entonces, no es que sea menos formada la reacción. Hay una crisis porque también vamos a hacer autocrítica. Yo creo que el fracaso anterior le fue asfaltando el camino a la llegada a esta experiencia y la política en sí misma, la política como actividad se fue deslegitimando. La política asienta su legitimidad básicamente por dos razones. La primera es casi elemental, la ejemplaridad, que muchas veces ha faltado. La verdad que nosotros hacemos política por vocación, por lo tanto no nos podemos quejar si la lupa sobre nosotros es más grande, porque manejamos la red pública, la cosa pública por vocación. Y bueno, ha habido muchos ejemplos que nos han ayudado a que la política se prestigie. Y en segundo lugar, la falta de respuestas a la demanda que la sociedad hace, es decir, la falta de eficiencia en la resolución de algunos problemas. Porque sí, tenemos que hacernos cargo que nosotros decimos, defendemos el Estado, pero hay muchos servicios del Estado que no funcionaban como correspondía. Entonces, el ejemplo típico del pibe que va en la motito de delivery y decir, ¿qué me hablas del Estado si yo no tengo ninguno de los servicios que el Estado supuestamente me da? Ahora, esto es tan fanático ideológicamente que la emprende contra aquello del Estado que mal o bien, muy bien diría yo, funciona, que son las universidades públicas y garantiza la igualdad de oportunidades y tiene algún determinado nivel de excelencia. Después hay que hacer un debate sobre la reforma del Estado, el propio Alfonsín lo planteaba en su discurso de Parque Norte, todas estas cosas por supuesto que deben debatirse, de cómo ser más eficiente, de cómo incorporar capital privado, con una presencia del Estado. Hay palabras que han sido desterradas. Ya no podés hablar más de planificación, ni siquiera de planificación indicativa. Y yo creo que sí hay que indicar y planificar indicativamente, por ejemplo, cómo descentralizar los grandes centros urbanos. Si es un tema de las megaciudades terrible.
un caldo de cultivo a una cantidad de cosas que trasciende, digamos, lo inmediato. Bueno, acá estuvo sentado el Peluca Gramajo, que hace poco estuvo con el Papa Francisco, que es el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y decía que ellos mismos estaban hablando de una vuelta, como una especie de organización de una vuelta al campo, Y sí. como habitar esos lugares también, porque sí, la hiperconcentración que hay en el Pero AMBA es impresionante. Es la tendencia, sí, es el AMBA, es el Gran Córdoba, es el Gran Rosario. Rosario. Total. Es decir, no es solamente el AMBA. Ujú. El AMBA es el ejemplo a lo mejor más explosivo, porque junto con eso viene la promiscuidad, el hacinamiento, la trata, el narcotráfico, todo potenciado, digamos. Por lo tanto, es política pública planificar un proceso de descentralización. Para eso vos tenés que tener una política también planificada de generar infraestructura, oportunidades de trabajo, porque ya las cuestiones técnicas con la aparición de las nuevas plataformas casi no es un problema, la conectividad, digamos. Ese no es el problema. Aunque sí es un problema si vos tenés que realmente mantener ARSAT, que es la que presta ese servicio con tecnología propia, y por lo tanto hay también una defensa del patrimonio nacional que se está poniendo en cuestionamiento en este momento. Mirá lo que pasa en Córdoba ahora mismo. La ley de manejo del fuego fue derogada Sí. y media provincia se incendió. Y este tipo va, el presidente, y ni siquiera saluda a los bomberos. Más allá de este episodio de saludar a los bomberos que estaban ahí en fila esperando, ¿crees que paga costo político por esto? O sea, ¿vincula a la gente de la derogación de la ley de manejo de fuego con este incendio y la falta de respuesta del gobierno nacional? Yo creo que sí. Empieza, a ver, todo esto son procesos. Por eso yo no creo en los planteos individuales, me enojo con el partido, me voy, porque yo me agarro el radicalómetro y me lo llevo a mi casa debajo, en el sobaco. Son construcciones colectivas. Uno tiene que dar el debate, persistir, estar. Nosotros vamos a una instancia interna por eso. Hemos ido corriendo, el péndulo se ha ido corriendo. Está bien, tenés 5 traidores, pero han sido sancionados. También de otros lados tenés, entonces comienza a despertar una cierta conciencia, una cierta memoria. Y lo mismo está pasando con poblaciones que creían que esto realmente iba a ser el cambio y que ahora, ayer en Córdoba hubo 150.000 personas. Sí. Eso es un poco recuperar la memoria, si vos querés, qué sé yo, de Tosco, de Atilio López, del radicalismo cordobés combativo, del cordobazo, de Pampillón, de tanto. ¿Cómo lo mencionaste? Para ir metiéndonos en eso, ¿cómo ves los desafíos del radicalismo hoy y esta interna que el domingo tiene una batalla, entre comillas, ¿no? Tal vez donde se expresan estos dos modelos de posiciones frente al gobierno de Milei. Lo señalabas, Martín Lustó es uno de los políticos hoy del radicalismo, presidente del radicalismo, pero es uno de los políticos que más protagonismo ha tenido en el enfrentamiento de algunas de las decisiones de Milei, no solamente la cuestión universitaria, la ley bases, el DNU. ¿Cómo ves eso hoy? Ese mapa y en particular la provincia de Buenos Aires. Es muy buena tu pregunta porque yo voy a ser políticamente incorrecto. Dicen, bueno, no, porque como los medios de comunicación hegemónicos que existen tienen como tarea demolerlo a Martín Lustó, aunque tal vez no me convenga para la elección del domingo, yo lo voy a reivindicar, porque en realidad lo demuelen por sus virtudes, no por sus defectos, que los puede tener como cualquiera de nosotros. Lo demuelen porque votó en contra del DNU en soledad. Lo demuelen porque votó en contra de la ley de base con un proyecto alternativo. Lo demuelen porque hizo un discurso de reivindicación de la CONADEP en la cara de Villarroel, extraordinariamente bueno, que es uno de los patrimonios que hace al pacto democrático y al consenso democrático de la Argentina. La CONADEP, Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, que sirvió de base a la acusación fiscal para uno de los logros más importantes que tiene el consenso democrático en nuestro país, y por eso demuelen. Por eso lo demuele La Nación Más, por eso lo demuele TN, por eso lo demuelen todo lo que vemos que están todo el día. Y si no lo pueden demoler a él, tratan de demoler a Piera Fernández, presidente de la FUBA, y a todos los que representamos este pensamiento. Bueno, hay que pelear y hay que estar donde sea. Y el péndulo viene para este lado, no tengo ninguna duda. ¿Es en riesgo ese consenso democrático que, digamos, que se logró establecer de 1983 para acá? ¿Hay un avance sobre eso? Hay un intento de avance,
pero yo creo que también se está produciendo una reacción. Yo creo que cuando, por ejemplo, en plena campaña, en algunos actos libertarios truchos, porque la verdad que no responderían a los libertarios de Bakunin o de Proudhon, qué sé yo, de los anarco-individualistas, digamos, ni tampoco anarco-colectivistas, como Sorel, qué sé yo. Lo que yo creo que cuando gritaban el que no salta es un radical, o cuando se graficaban con decir la idiotez de que Irigoyen fue el primer populista en la Argentina, en realidad Irigoyen fue el primer presidente democrático que después de varias revoluciones y con mucha sangre de por medio, logra, y gracias a eso, una concesión del orden conservador, como fue la ley Sáenz Peña, para su consagración como presidente de lo que era en ese momento el voto universal. Todavía no está, sin las mujeres todavía, pero que fue un avance extraordinario porque crea empresas del Estado, leyes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso es una continuidad histórica y eso es lo que yo digo, un movimiento nacional que tiene distintas etapas, a lo que Alfonsín llamaba era una tercera etapa de ese mismo movimiento nacional. Ahora, yo creo que nosotros estamos en una batalla que es crucial, que es ganar conciencia, establecer una base de sustentación lo suficientemente amplio para poder abordar esta situación de manera de mucha chance y consolidar un orden que sea pluralista, que sea de convivencia, que sea de tolerancia. Yo quiero una derecha democrática, pero esta derecha no es democrática, es autoritaria. Quiere un estado de excepción y quiere represión. Freddy, recién dijiste, el péndulo viene para este lado. Antes hablaste de la tercera posición de Alfonsín. Cristina dice mucho lo de hay que identificar 10 puntos en común de los argentinos, ponernos de acuerdo y avanzar en eso. Y ayer, en el comunicado de la oficina del presidente, anunciando el veto, decía que se había formado un nuevo polo entre Cristina, Massa, Lustó, Larreta, Manes, que lo llamó Carrió. El polo de izquierda populista, una cosa así. ¿Crees que hay que ir a una especie de nuevo bipartidismo? Por ejemplo, claramente Bolsonaro sacó casi el 50% de los votos después del primer mandato. Lo que representa Milei va a permanecer. ¿Crees que se le tiene que contraponer esto que él llama la nueva izquierda populista con esos nombres todos adentro? Esa es la bronca que tiene. Porque el Partido Conservador Autoritario ya está constituido. Está constituido por los Macri de la vida, los Milei de la vida, los Villarroel de la vida, los Petri de la vida, y los Scioli de la vida, etc. ¿Cuál era la ventaja que tenían hasta ese momento? Que no se estaba conformando lo otro, estaba fragmentado, absolutamente fragmentado. Si esto comienza a consolidarse, bueno, entonces ya la disputa es mucho más compleja. Por lo tanto, los medios, que son independientes de los reyes de España, digamos, defienden intereses corporativos. Y entonces se alinean para tratar de demonizar lo que ocurrió ayer. Ahora, les duele, porque hay una línea de convergencia. Ahora, yo lo que plantearía es un punto más, que a todo esto hay que ir institucionalizándolo. A ver, en algún momento yo planteaba que debía hacerse un consejo económico social por ley. Incluso lo planteamos al principio del gobierno de Fernández. Fernández lo anunció en el primer discurso antes de la pandemia, ante la Asamblea Legislativa, pero después lo terminó haciendo por decreto y lo puso Vélez, es decir, inutilizó ese organismo, lamentablemente. ¿Y por qué por ley? Porque por ley vos tenés la legitimidad más amplia de la representación parlamentaria y tenés antecedentes legislativos de socialistas, de radicales, de peronistas, que podré cambiarle una coma, ponerle un punto, pero más o menos lo mismo. Ahí tienen que estar los trabajadores, tienen que estar los empresarios, tienen que estar las universidades nacionales, tienen que estar los diferentes credos. Entonces, eso es lo que tantas veces se alude a los pactos. Esos son los pactos que permiten cierto grado de institucionalidad, que te permite los 10, 20 puntos, etcétera, donde vos no tenés que perder tu individualidad, pero tenés un norte para marchar. Te voy a dar un ejemplo empírico para
decirte que esto es posible A y ver. que ha sido exitoso. Porque si no dicen, bueno, ¿Acá, en Argentina? sí, A ver. la salida de la crisis del 2001. Ujú. ¿No fue un gobierno de coalición acaso? Bueno, hubo dos grandes actores políticos en esa crisis. Uno fue Raúl Alfonsín, por supuesto, para mi gusto, el último gran estadista que tuvo este país. Pero también estuvo Duhalde. Y cuando se produce la crisis de la convertibilidad, que fue un remedio, entre comillas, al corto plazo para combatir la inflación, pero luego fue un corset a políticas de crecimiento que requería el ingreso de divisas externas permanentemente, y si no explotaba, y explotó, Sí. y explotó trágicamente. Por lo tanto, allí se salió con un acuerdo político y un gobierno de coalición. Jaunarena y Banossi fueron del radicalismo y estuvieron en ese gabinete. El primero que hace el trabajo de salir de la convertibilidad fue Remes Lenikov y Sí. después vino Labaña, que inaugura un periodo virtuoso de crecimiento de la economía argentina. Incluso, Freddy, te hago una nota al pie, ¿no? Es el único gobierno de origen parlamentario de la historia argentina, ¿no? Claro. Surge de una asamblea legislativa, un acuerdo en el Parlamento Claro. que invista a Duhalde, ¿no? Sí, pero con un acuerdo político por detrás. Entonces, ¿por qué nos van a prohibir a nosotros la posibilidad del diálogo político, que es esencia de la democracia? A ver, ¿dónde me van a contrabandear a mí que está prohibido que yo hable con un peronista? Desde el abrazo Perón-Balbín, yo a los que están muy gorila dentro de mi partido le digo, pero ustedes son preconciliares. Y no en términos religiosos. Son preconciliares al abrazo Perón-Balbín. Ni hablar de Alfonsín, que hablaba de una integración mucho mayor. Entonces, ese prejuicio nos lo quieren meter como si fuera un dogma. Y al revés también. Vos Porque ahora, cuando yo cuando, lo veo a Moreno, que se desayuna todos los días con un socialdemócrata, bueno, cuando hablas vos con correligionarios ahora en el partido, hay algunos que ponen reparos a dialogar con el peronismo. claro. Hoy, 2024. Bueno, sí, y hay peronistas que hacen lo mismo de dialogar con un radical. Entonces, bueno, terminemos con eso, porque si no, yo creo que acá se sale con la posibilidad de un gobierno de unidad nacional. Porque la crisis es tan profunda y va a requerir una base tan amplia de sustentación que va a requerir mucha espalda para tomar las medidas que hay que tomarlas, que no son las que está tomando este gobierno. Señalaste un caso al pasar, cuando mencionaste los ejemplos que se podrían ubicar como paralelos al de Milei, señalaste el caso de Lula, que construyó un frente muy amplio para ganar, dijiste vos, ¿no? Una alianza amplísima, dijiste. Sí, así es. ¿Y ¿Cómo se dirime la conducción de ese espacio? Bueno, a ver, el polo conservador autoritario ya está constituido. En la Sí, práctica. no, digo del nuestro. Por eso. Ellos Ahora que hagan tenemos lo que- nosotros que tener la Sí. inteligencia suficiente de desprendernos de todo tipo de prejuicios y hablar, aunque digan lo que digan, los que quieren establecer la agenda mediática que me van a condenar a mí porque, qué sé yo, porque yo hablo con Santoro. Qué sé yo. Sí. ¿Por qué no voy a hablar? Si él dice más o menos las mismas cosas que digo yo. Y por lo tanto tener líneas de convergencia para llegar a la posibilidad de institucionalizar algunos mecanismos que permitan funcionar y nadie tiene que perder su identidad. Ahora vamos a una preguntita del futuro, pero antes te quiero preguntar una cosa que mientras ibas hablando se me vino a la mente, que fue esa recepción que le hizo Cristina a Alfonsín en la Casa Rosada para inaugurar su Un busto, busto. ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, la verdad que yo creo que es un justo reconocimiento, porque bueno, Alfonsín ha sido un gran estadista, Alfonsín aceptó ir, estuvimos presentes nosotros. ¿Vos estabas ahí? Sí, estaba, fue en la Casa Rosada. Ujú. Fue uno de los últimos discursos. Alfonsín ya estaba con su salud muy, muy deteriorada, le costó mucho, pero hizo un enorme esfuerzo físico, me consta, para poder ir y bueno, y estar. Y yo creo que son gestos que ayudan. Alfonsín tenía gestos permanentemente, no era un tipo que no hablaba, al contrario, tenía gestos. Por supuesto que Alfonsín se sintió muy dolido por cierto sectarismo. Cuando Kirchner dice, vengo a pedir perdón por 30 años de democracia, hay Sí, que por haber recordarle a callado. Kirchner que mientras él votaba a Ludre, que estaba en favor de la vigencia de la ley, mal llamada Ley de Pacificación Nacional, nosotros derogamos la ley de autoamnistía, ¿no es cierto? Entonces hay que ser menos sectario, menos soberbio, todo el mundo tiene que bajar un cambio y mirar la historia
con los dos ojos. Y respecto al futuro, estabas mencionando un poco recién hacia dónde podríamos ir. ¿Cómo debería conformarse esta alianza? No sé si la palabra, ¿cómo decirlo? Juntamiento de distintas fuerzas políticas. Veo que quizás el periodismo ataca más cuando el radicalismo habla con el kirchnerismo que con el peronismo en general. Se machaca más eso, es como la mancha venenosa de la cual se quieren correr muchas veces. Y si pudieran juntarse a través de un denominador común para salir de la crisis, ¿cómo se podría armar eso? ¿Cuáles serían los siguientes pasos un poco más orgánicamente? ¿Hacia dónde? ¿Es una alianza política realmente? ¿O es, manteniendo las identidades pero teniendo algún tipo de coincidencias programáticas, de puntos esenciales? Bueno, el punto es este último. Yo creo que hay que, podés, por más que no todo es posibilidad de la voluntad, sino también de la posibilidad y las condiciones subjetivas que vos vas creando. Bueno, hay que ir torciendo esta batalla cultural. Al pobre Gramsci lo han descuartizado y lo han puesto al revés, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que hay que entonces ser inteligentes en cuanto a los pasos a dar. Yo dije uno, por ejemplo. Tenés el Parlamento, donde existen las posibilidades de algunas coincidencias. La defensa de la educación pública es uno, que ha habido una coincidencia objetiva. Bueno, tratemos también de ir a un Consejo Económico Social que signifiquen pasos que vayan institucionalizando, y esa convergencia se irá dando naturalmente. La política exterior. ¿Cómo era eso? La política exterior, yo nunca vi una cosa igual que este tipo. Sí. Este tipo dice que para nosotros, este tipo es el presidente, ¿no? Sí. No había caído el muro de Berlín. Para él no cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín cayó en el año 1989 y la Unión Soviética se disolvió en el año 1991. No existe más el conflicto este-oeste en los términos que él lo plantea. Y él reproduce la lógica del conflicto este-oeste. Hace rato que nuestro planteo era el conflicto norte-sur de los países más altamente desarrollados con los países que estamos en vías de desarrollo y la posibilidad de tener y generar nuestros propios espacios. Ahí tenés otro punto de coincidencia que abarca todo el arco, los espacios regionales integrados, afianzar la relación con Brasil, no deteriorarla. ¿Cuál es el disparate que impide que Argentina esté en el BRIC? Sobre todo ahora que dijo que China es un socio interesante. Sí, ahora descubre que es interesante. Eran unos comunistas asesinos hasta hace poco. Sí. Ahora, cuando además puede ser una fuente de financiamiento alternativa, sustitutiva de la dictadura del dólar. Y además están las dos potencias más grandes del mundo, China y la India. La India crece al 7% anual en su Producto Bruto Interno, teniendo 1.400 millones de habitantes. Solo un tarado no puede estar en ese. Y además nuestro principal socio en el Mercosur, que es Brasil. Entonces, sinceramente, hay un dogmatismo ideológico tan absurdo a cambio de nada, que me hace recordar a la época menemista, efectivamente, de la teoría del realismo periférico. Que vos te tenías que asumir como periférico absoluto, ¿no? Y no tenías que pelear con el grandote, porque el grandote te iba... Mirá lo que le pasaba a Brasil, cada vez que tenía que competir con el acero, lo cagaban a Brasil. Ahí, por lo menos el consenso de Washington ahí era hegemónico, ahora ni eso. Bueno, pero esto también se parece al consenso de Washington. Sí. Esa parodia que hicieron en Tucumán, eran los 10 puntos del consenso de Washington. Sí. Esto del abandono de la neutralidad que dijo el otro día en la ONU, no sé, vos estabas en el gobierno cuando fue la crisis con Chile, por ejemplo. ¿Qué significa algo así? Es un disparate, porque además Argentina construyó su identidad en temas álgidos de política exterior. Primera Guerra Mundial, el 14 y el 18, por ejemplo. El gobierno de Irigoyen mantuvo una cierta neutralidad, porque una guerra imperial en ese momento. Y lo mantuvo y fue consecuente. Y la verdad es que nadie va a dudar de que nosotros, abrevamos de la democracia occidental, estamos en Occidente geográficamente, etcétera. Pero eso no te lleva a ser aliado a Extra-OTAN como hizo Menem, por ejemplo, y a los disparates esos, ¿no es cierto? Bueno, y ellos también lo proponen. Claro que lo proponen, y con más brutalidad todavía. Por eso es que yo creo que hay que recuperar estos valores históricos donde, por eso, en materia de coincidencia, hay unas cuantas cosas. Política exterior también es una.
Te hago la última antes de ir un pimponcito. Porque Dale. nombraste a los 5 traidores, que son los que se dieron vuelta en la ley de los jubilados. Y ahora viene la ratificación o no del veto a las universidades. ¿Crees que van a darse vuelta de nuevo? ¿El asado ese valió por dos vetos o no? Que la van a tener muchísimo más difícil. Ajá. Ya, por ejemplo, el gobernador Valdés de Corrientes dijo que no, que a sus legisladores, es decir, que acompañen la ratificación del financiamiento educativo. ¿Pero por qué? Porque, bueno, es un nervio pero muy sensible para el radicalismo. Claro. En muchos lados el tema de la militancia universitaria, la vida universitaria, la franja morada, etcétera, etcétera. Entonces le va a costar muchísimo. Y yo creo que el gobierno ya está incluso pensando alternativas que lo sacan aún más del Estado de Derecho, lo llevan más a un estado de excepción. ¿En qué sentido? ¿Qué sería? De no acatar la ratificación de la ley. Ah, decís que no. Pero eso Bueno, se- está bueno. como una teoría que he estado viendo por ahí. O sea, en caso de no juntar Sí. los números, Claro, me parece que exactamente. Que el Congreso insista, se Ujú. promulga la ley y el haga caso omiso, digamos. Bueno, de ahí a cerrar el Congreso está un paso. porque Bueno, si no sirve es para un nada. estado de excepción. es jugar con fuego en todo sentido. Porque además Es justo jugar con fuego. con las universidades también. Que Es son jugar las con que fuego. se hacen- Y yo creo que estos regímenes conservadores autoritarios te llegan a ver, siempre han estado reñidos con el sistema democrático. Te hago un ping-pong. Dale. Te tiro un nombre y vos me devolvés una definición. No hace falta que sea una palabra, puede ser una idea. Patricia Bullrich. Bueno, un oportunista. Luis Petri. A ver, ni merece la consideración, qué sé yo, un Maverick del subdesarrollo. Justo con la foto, espectacular, espectacular. Victoria Villarruel. No, es más articulada, creo que ella sí pertenece al partido militar. Y está ahí en el banco a la espera. El Papa Francisco. Ha tenido temas muy importantes que ha puesto en agenda y no ha sido reivindicado justamente. Entre otras cosas, la cuestión de los emigrados, que es un tema central, la cuestión de la paz también, y obviamente combatir la pobreza. Yo reivindico la gestión del Papa. Máximo Kirchner. No lo conozco mucho a Máximo Kirchner, pero bueno, respeto a todos militantes de fuerzas políticas que no son las propias, ¿no? Es parte de la tolerancia. ¿Tomarías un café con Máximo Kirchner? Tomaría un café como cualquiera. No tengo ese prejuicio. Lo haría a ver, yo he sido compañero de banca con Cristina Fernández de Kirchner, tuve relación con ella, lo visité a Fernández al inicio de su gestión para plantearle el tema del Consejo Económico Social, lo hice públicamente, no me escondí, no tengo ese tipo de prejuicios, no lo tengo. Tengo relación con parte del gabinete de Kicillof, no tengo ese tipo de problema, no soy antiperonista, a ver si se me entiende, soy radical. Claro, es buena la definición, es buena. Justo, Axel Kicillof. Bueno, sí, claro, por supuesto que creo que es uno de los que puede proyectarse como una de las alternativas. Yo aspiro a que tengamos uno también desde el radicalismo. Ya he reivindicado el papel de Martín Lustó, también veo con mucha simpatía a Maximiliano Puyaro, que después de muchísimas décadas ganó en la provincia, que es una provincia productiva, que es una provincia densamente poblada, como Santa Fe, con un flagelo muy importante que lo viene llevando razonablemente bien. Y para nosotros genera también toda una expectativa. Guillermo Moreno. Bueno, con Moreno no tengo problema. Lo que pasa es que cada vez que lo escucho dice que él se morfa un socialdemócrata. Yo me defino como socialdemócrata. Hay que ver si te puede morfar o no, entonces. Sí. Y cierro con Coti Nosiglia. Bueno, yo soy amigo de Coti. Por sobre todas las cosas y por diferencias que podamos haber tenido en algún momento o no, nosotros somos parte de la coordinadora. Y para mí la coordinadora es como una cosa bastante sagrada en el sentido de que fue incluso previa al movimiento de Renovación y Cambio. Sirvió mucho al fenómeno de Alfonsín para canalizar ese fenómeno popular.
y bueno, soy amigo, con él tengo intercambio frecuente. Bueno, Ha terminado el ping-pong. ha terminado el ping-pong. Salió airoso. Y con esto vamos llegando al final de la entrevista. Freddy, muchas gracias por haber estado acá. Creo que pasamos por todos los temas de actualidad, del pasado, del futuro y de muchas reflexiones también. Bueno, muchísimas gracias. Acá veo un bustito de Maradona, así que también futbolero. No te preguntamos hincha de fútbol de qué equipo. Y no puedo ser otra cosa que independiente. Estoy jodido, ¿viste? Mirá. Mirá, Jugaste. Vos dijiste antes, fuera del aire, jugaste con el papá de Aymar. Con el papá de Aymar, que jugaba en un club que se llamaba Banda Norte en la ciudad de Río Cuarto. Yo jugaba para Estudiantes de Río Cuarto. ¿Eras bueno? Eran buenos, buenísimo. No, vos sí. No, yo Ah. no. Yo ¿De por qué algo jugabas? soy abogado. No nos esperábamos porque un cordobés de Sí. Río Cuarto, que vivió, hijo adoptivo de la ciudad de La Plata, Sí, así. empezó Independiente. Esperábamos Sí. que fuera del Piguincha, que tuviera simpatía por algún otro, ¿no? No, bueno. Talleres. Por supuesto que tengo muchísimos amigos, tanto del Pincha como del Lobo. Y nuestra militancia en La Plata Mm. está repartida. Y bueno, en una época cuando estudiaba, cuando le tocaba jugar de local, a cada uno iba a ver una vez al Lobo, otra vez a Estudiante. Muy bien, entonces nos despedimos con el dato futbolero y también Sí. de tu pasado por el deporte, Freddy. Muchas gracias por haber estado acá con Éxito nosotros. No, para- muchísimas gracias a ustedes. Y éxito éxito para el para domingo, Inter. para vos, para Pablo Dominicini, y para Dania Tavera y para el resto de los miembros de la lista. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y cuando volvamos en el final del programa, volvemos con el tema Off. de la mano del comandante Martín Wagner. Y ¿por qué hay sobreprecios tan exagerados en la Argentina? Esa gran pregunta. Interpela. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Y estamos de vuelta en el estudio de Argentina Primero. Hemos despedido al invitado de hoy, a Freddy Storani, una entrevista espectacular, a mi humilde opinión. Muy bien, A la mi verdad. humilde estuvo. saber y entender. Nunca había hablado con el Freddy. Un cuadro, lo que se hizo un cuadro La realmente. verdad que sí. Ya estamos con el tema Off Topic. Con el comandante Martín Wagner, hablando de un tema que es más viejo que la Argentina, ¿no? Como decía Lita Lázaro, y ya lo mencionamos hoy. Camine, Wagner, camine. Camine Wagner. Así es, vamos a tocar un tema bastante difícil para mí porque, como decía recién Felipe, es algo que viene pasando hace muchos años. Ningún gobierno le encontró la solución y parece casi un mal endémico de Argentina. Trataremos de analizar las causas. Sinceramente no creo que encontremos soluciones a esto. Creo que es realmente un problema muy complejo y que además tiene muchos motivos. O sea, es multicausado, diría. Lo que vamos a hablar es... Pero pará, ya lo estás planteando como que no le va a encontrar solución. Sí, Me gusta exactamente. porque es el pibe que presentó cómo era un reactor nuclear. Sí, o sea, sí. esto es un tema muy Pero- difícil, me Pero a cuesta esto mucho. no le vamos a encontrar. Es cierto, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de reactores nucleares, hablamos de cosas complejas. Es que vos sos ingeniero. Esto, no, No, es Físico, físico. Y esto creo que es mucho más difícil aún. Y bueno, empecemos planteando el tema. Este fin de semana salió una nota en Infobae que tuvo bastante repercusión. Fue retuiteado por muchos personajes políticos. Y es el precio de los medicamentos en Argentina es mucho más caro que en el resto del mundo, que en la mayoría de los países. Es decir que casi todos prácticamente todos los remedios o muchos de ellos, y Infobae hizo un estudio bastante detallado comparando el diclofenac, paracetamol, la loratadina, creo que el omeprazol también, bueno, varios más, y mostrando las diferencias que había en precios llevados a dólares, considerando además que en la mayoría de los países contra los que se compara, el salario mínimo está, no sé, en $800, $1.000, o el salario promedio de acá es un quinto de ello. Sí. O sea que tenemos salarios un quinto de eso que estamos mencionando y los remedios y muchos otros productos más son más caros. Bueno, pero ahora están más caros, porque tuvieron un incremento zarpado. No. O en comparación siempre estuvieron más caros. Algunos productos los estamos encontrando ahora más caros porque el dólar está muy barato, entonces en dólares nos cuesta carísimo. No sé, el papel higiénico es una boludez, pero comparas el precio de papel un pack de papel higiénico, no sé, en Argentina o en España y el doble en Argentina. Ah, no, es que en el supermercado todo está más caro acá que en Europa. Exactamente. Londres también. Pero si te menciono otros temas, enseguida vas a decir, sí, es verdad. Por A ejemplo, dispositivos electrónicos. Ah, sí, es verdad. Ah, ya lo decía al toque. Pará, dispositivos electrónicos, ¿qué? Carísimo. Computadoras, tablets. Claro. Celulares. Teléfonos celulares. Vos decís, bueno, en Estados Unidos son más baratos. Y seguramente sí, y eso tiene cierta lógica, porque muchos se fabrican ahí o son su principal punto de venta. Probablemente tengan componentes de todos lados. Pero esto también se fabrican acá. ¿Cuáles? Se ensamblan. Acá, claro, se ensamblan, Bueno, ¿no? está bien.
Estuvimos con Rosana Bertone hablando hace 3 meses, se ensamblan acá. Está bien. Supongamos que Y incluso... los medicamentos también, la mayoría son de producción nacional. Sí, por eso. Entonces, tenemos Me algo... voy a poner libertario en la columna. No, dale, pero está seguí. bien, porque justamente creo que el problema de los que tenemos Es una... que los producimos acá. Gracias por haber estado en Argentina primero. Este fue el off topic. No ese es el problema, pero también sería bueno plantearlo. Incluso si el problema fuera que lo producimos acá, Sí. habría que también analizar a cuántos beneficia el hecho que se fabriquen acá. Yo creo que a muchos, pero habría que evaluar a cuántos beneficiás y a cuántos perjudicás. Sí. Si yo te hablo de a cuántos perjudicás por teléfonos y computadoras, y prácticamente a todo el país. Sí. Entonces, tenés que por lo menos analizar el costo-beneficio y es cuánto más caro lo pagás, cuántas personas terminan pagando eso y a cuántos beneficiás. Mi visión de la vida es industrialista, nacionalista y pimista. O sea, yo tengo esa visión. Y aún así, pimista, si se puede decir. Aún así, creo que habría que evaluarlo. Voy a poner un ejemplo, lo voy a reducir al mínimo, no creo que esa sea la explicación, pero si la verdad que estamos pagando todos más caros los dispositivos electrónicos para promover, para que haya plantas ensambladoras en Tierra del Fuego, que en su momento fue una decisión estratégica para poblar esa zona. Bueno, se podría analizar si, no sé, voy a decir números, pero al voleo de la nada. Bien. Son 10.000 personas, 50.000 personas, es por solamente para mantener trabajo para 50.000 personas que el resto de la población tiene que pagar el doble los dispositivos electrónicos. Si ese fuera el caso, habría que encontrar una solución para eso y que el resto se pueda, no sé, comprar, sustituir. Y además, este tipo de cosas no son solamente un lujo, ¿no? Claramente, son elementos de trabajo. Y cada vez más, la gente que trabaja... Aparte tenés algo que vos, si ponele que lográs construir una notebook acá, si tu competencia es Mac y hay gente que va a querer Mac igual, por más que vos estés construyendo tu computadora acá, no vas a poder competir. O sea, vas a tener que traer esa computadora. El tema es a qué precio la terminás consiguiendo acá adentro, porque esta computadora acá adentro sale un precio y cruzás a Chile y sale 3 veces menos. ¿Cuánto Claro, sale? no es yendo a Estados Unidos que sale menos que decís, ok, probablemente es el mercado más barato de estas cosas. En Chile también, en Uruguay también hay una comparativa de prácticamente todos los países limítrofes, es más barato comprar dispositivos electrónicos ahí. Y bueno, yo lo que vengo a traer, como dije, son más bien preguntas. Desde el punto de vista de los medicamentos puede ser que haya, no sé, voy a traer un ejemplo, el omeprazol. El barato, mal llamado genérico, porque acá en Argentina no llega a haber marcas genéricas, sino que hay marcas baratas, que se le dice genéricos, pero son las marcas baratas, puede salir 3.000 pesos y una marca muy tope, que al fin de cuentas son igual de... Muchas veces se habla de la biodisponibilidad y en realidad no hay estudios muy concretos, o sea que al fin de cuentas son muy similares, sale 23.000, o sea, ¿por qué hay el mismo medicamento por 3.000 y 23.000? Es difícil. Para el mismo, o sea, la misma cantidad de comprimidos, el mismo dosaje, sale 3 contra 23. Sí. Por la marca. Sí, Por el packaging. encontrás ese tipo de variaciones en un montón de La medicamentos. dispersión de precios es increíble. Sí, históricamente estaba dado, digo históricamente porque tenemos hace un tiempo una ley que permite recetar por la droga genérica, pero históricamente era porque el laboratorio en realidad lo que competía no era por el consumidor, sino por los médicos. Si vos tenías médicos que recetaban tu producto, para el laboratorio ya está. Si el médico receta mi producto, el consumidor va a comprar mi producto, no me importa, no voy a competir con los demás, sino que compito por los médicos. Competir por los médicos, bueno, tiene también todo un tema. Bueno. Sobre todo porque capaz conseguís uno más barato que es exactamente la misma droga, el mismo medicamento, pero si en la receta dice vos decís, no me voy a comprar el otro, mirá si el otro me hace mal, qué sé yo, flashás cualquier cosa y vas con el que te recetaron. Sí, y Y antes, hay un tongo atrás, un lobby. Exacto, y antes ni siquiera podías elegir, no, dame el más barato, no, la receta dice esta marca y punto. Claro. Ahora con la droga vos podés elegir, Eso te cambió. pueden sugerir, y después algunos tienen más publicidad o no, y bueno, eso es más difícil, pero tenés que ir a la farmacia, en todo caso decir, dame uno más barato, pero se puede. No dan recorte de con la droga, podés elegir, te pueden sugerir descontextualizado porque, La droga, claro, la droga legal, ¿cómo se dice? no sé, yo sugiero que no hagan ese recorte, nada más. Bueno, esto respecto a los medicamentos, que fue lo que salió la nota del fin de semana, donde la verdad que hay diferencias de precios enormes en el exterior e incluso localmente dentro de la misma droga de distintas La marcas. dispersión que decíamos. La semana anterior, un grupo de diputados del PRO, si no me equivoco, había presentado un proyecto para que los electrónicos tengan arancel cero, o sea que podamos tener estos insumos. Se van a importar los productos con arancel cero. Claro. O sea, abrir la competencia de los productos ensamblados localmente a productos importados
con cero arancel. ¿Cuánta Sí. gente pierde su trabajo ahí? Bueno, es que ahí está la pregunta. A ver. ¿Es eso? No tengo los números, no sé exactamente cuántos. Primero, no sé exactamente porque no es solo los que trabajan ahí, sino que también tenés, viste, empresas vinculadas, proveedores o cosas así. Y además, bueno, estratégicamente, lo que en un momento fue necesario, sigue siendo necesario. El proteccionismo, el régimen especial de Tierra del Fuego, que sirvió en un momento, sigue sirviendo, tiene que servir, o sea, tiene que seguir ese sistema por siempre, o tiene que funcionar como incubadora en el cual te doy 20 años de protección, pero luego, bueno, salí al mundo y competí. Por supuesto no vas a poder competir en todos los ámbitos, vas a enfocarte seguramente en algunos productos, porque así hace todo el mundo, hace algunos productos y otros no, otros los importa. ¿Chile tiene poner arancel cero en la...? No tengo ¿En la importación? menor idea. Chile O sea, ¿qué hace que en Tiene Chile una esta economía- computadora salga no. X y en la otra tiene una, salga...? tiene una economía, no soy especialista, tiene una economía hiperabierta, Chile. Hiperabierta. Sí, pero muchas cosas directamente porque no las fabrican. O sea, Obvio. probablemente como autos o en Uruguay no fabrican, no tienen producción de medicamentos. Bueno, los mencionaste al pasar en la entrada. Los autos y la ropa en Argentina son Sí. carísimos. Bueno, yo mencioné 5 porque son los 5 que me parecen que son los más comunes, que dije que los dispositivos electrónicos, hablé de los remedios, autos, ropa y alimentos. Y papel higiénico. Y papel higiénico. Las cosas de supermercado. Eso también es mucho más caro y se encarece más todavía cuando el dólar está barato porque comparativamente Y no hay- nos hace más caro. Habría que fijarse también, no tengo idea, pero habría que fijarse también en el margen de ganancia de las empresas de un país y del otro. Porque, no sé, hablemos de los alimentos. Es un pequeño grupo de empresas que pone el precio que se le canta sin respetar ningún tipo de margen de ganancia o lo que sea. No sé, los supermercados en Europa tienen un tope. Vos no podés ganar más del 5% porque estás vendiendo comida y acá no tienen ningún tope. Y las mismas empresas que en Europa aceptan pagar el 5%, no sé, Carrefour, acá el gerente le dicen, bueno, tu sucursal tiene que ganar 3 palos verdes por mes. Poner el precio que necesite para ganar eso. Y se manejan así. Y el tema de alimentos, además, en general, cuando hay periodos de alta inflación, aumentan más que la inflación. Obvio. Porque son aquellos productos que la gente no puede dejar de consumir. Era lo que decía Freddy antes. Las 23 empresas más grandes ganaron guita, venden menos y ganan más guita. Entonces es insólito, porque ahí sí hay un margen de ganancia que se prioriza por el insumo que está vendiendo. Y con los alimentos, no sé, capaz con las cosas tecnológicas tampoco, o se puede regular de otra manera, pero con los alimentos no podés joder. No, también se vio cuando se propone que todo se regule solo por el mercado, decidieron liberar el precio de las prepagas y después se dieron cuenta que las prepagas son 3, que no compiten, Se pueden duplicar cartelizaron. el precio en un mes y dijeron no, hay cartelización y aplicaron la ley antimonopolio o amagaron con aplicarla. Spoiler alert, sale mal. Sí. Sale mal. El mercado se regula solo, ya se va a acomodar. Sale mal. Sale mal pero pasó lo mismo. Las prepagas tienen menos gente que puede pagar más guita. Entonces hay gente que se cayó de eso, pero ellos no dejaron de ganar plata. Exacto. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema de medicamentos, hay un control mucho más fuerte del Estado. Y te hablo de Estados Unidos porque si te hablara, no sé, de Venezuela o algún otro país que inmediatamente se lo acusa de ser un país socialista, comunista, asesino, pues decís, bueno, son esos países raros. En Estados Unidos hay un control de precios donde si se aumentan por encima de la inflación, luego tienen que compensar o tienen multas. Es cierto que en un contexto muy inflacionario como Argentina es más difícil contar. Cuando vos tenés una inflación de máximo 1% mensual o menos de un dígito, bueno, es más fácil, digamos, los precios están estables y se nota más si uno subió 3 puntos por encima porque se nota más. Se nota más porque se nota más. Ahora, en este quilombo inflacionario, bueno, tienen en general libertad para remarcar, o bueno, tienen que remarcar, y al remarcar se exceden sin mucho control del Estado. Si analizamos automóviles, por ejemplo, bueno, parte de que son más caros los automóviles, primero porque los importados tienen trabas, aranceles más altos y trabas para importar. Vos no podés tener un auto, es muy difícil tener un auto de otro país. Muy Ahora difícil. levantaron un poco lo de la alta gama, ¿no? El impuesto a la alta gama que hacía que bajen el precio de los alta gama. O sea, la gente con más guita puede comprar esos más baratos en comparación. Sí, igual la otra gama, viste, es un mercado, un pedacito muy chiquito Sí. de todo, pero bueno. Pero a la vez decís, bueno, hay un monopolio también de proveedores de acero, porque los autos, gran parte de la materia prima con la cual se construyen es el acero. El acero lo hace Siderar en Argentina. Y Siderar vende el acero en Argentina más caro que en el resto del mundo. Acá hay una tablita que traje en Capo. Argentina, muy así esto siempre fluctúa, ¿no? Pero $1.600 la tonelada de acero en Argentina. Latinoamérica el promedio es 1.060, Asia 700. Para. 1060 contra 1600. Sí. Vendido por Siderar. El promedio del acero en Argentina Ok. es 1.600. Lo que pasa es que si vos pensás el precio del acero en Argentina, lo determina Es el Siderar. precio de Siderar. Es el precio de Siderar. Probablemente el aluminio sea Aluar y en muchas otras áreas tenés ese Son especie todas de... empresas del mismo grupo, ¿no? Mm.
No, ¿No son creo del grupo que... Techini? No, creo, No. Alvar entiendo que no. Ok, bien. Entiendo que no. Lo que equivoqué. tiene Siderar, Siderca, Siderca. son parte del grupo Tenés Ternium, razón, del que es grupo el Ternium, grupo tenés razón. Techint de Rocam. Que se benefició de la privatización de la siderurgia en los años 90. O sea, su parte de su acumulación originaria es que el Estado le dijo, toma la siderurgia nacional y explota la voz. Cuando privatizaron Somisa Proceda. Exacto. en San Nicolás. Entonces ya también los costos iniciales de la materia prima son más caros. ¿Qué podría hacer el Estado ahí? Cuando me acuerdo algún periodista que cuando pasó lo de las prepagas decía, bueno, le atacan con la ley de antimonopolios a las prepagas. Pero tenés monopolios del acero, por ejemplo, que te afectan a toda la industria. Y vos no tenés forma de ir a buscar acero fácil de afuera para competir. O sea que eso también, hay una mezcla entre protejamos la industria que sí tenemos, con que la industria además tiene los insumos más caros. Eso en autos, o sea que ya hablamos de medicamentos, dispositivos electrónicos de autos, hablemos vestimenta, textiles. Otra vez, Cristian contaba el otro día, fui a no sé qué país y por lo que me compré una remera acá me compré 10 Sí, en España. en España. Y entonces es tanto más barato comprar ropa afuera teniendo sueldos más altos. O sea que prácticamente o sea, el poder adquisitivo de los argentinos en la compra de bienes se reduce muchísimo. ¿Cuál es el problema? Otra vez, puede estar bien que se proteja, por ejemplo, de la importación china que te entra todo por 2 mangos. Si vos estás protegiendo desde el Estado para que la industria no se arruine, también tenés que cuidar que la industria no se zarpe en épocas de... Bueno, Las gordas. exactamente. Entonces los precios también son mucho más caros. Quiero mencionar un detalle que esto es un poquito más técnico, es lo único técnico que voy a decir, que hay algo relacionado con el precio de las importaciones. Con los impuestos que se le ponen a las importaciones. Cuando vos como importador comprás productos importados y lo vendés 3 meses después, si el dólar subió, esa subida del dólar te la toman como ganancia. Entonces sobre eso también te cobran impuestos. Entonces además reciben impuestos porque les sale más caro el producto y por los impuestos que le toman por la diferencia del dólar. No sé si me explico. O sea que por más que vos hayas... Imagínate que no ganaste plata. Compraste a 100 y vendiste a 100 dólares. Pero en el camino el dólar subió. Entonces vos pagás impuestos por sobre esa diferencia de la cotización del dólar. Eso te hace que vos te cubras sobre eso y le pongas otra vez más precio para adelante. Y además, como los impuestos se pagan después, tenés que cubrirte. Y además, si después en Argentina todo el tiempo cambia, se maximiza el corto plazo. O sea, vamos a poner todo lo que se pueda porque después no se sabe qué puede pasar. No O sabemos quizás después no puedo volver a comprar con lo que yo vendí para reabastecerte. Es un tema complejo y bueno, y por último, sí, los alimentos, que es lo que estábamos hablando. Argentina produce muchos alimentos. No sé si el número de 400 millones, alimentos para 400 millones es cierto, porque las cuentas están hechas en base a la cantidad total de proteínas que producimos dividido a los habitantes y esas proteínas mezclan cosas que no comemos como soja y maíz. Pero igual producimos muchos alimentos y aún así tenemos alimentos más caros. No de los más caros del mundo, pero mucho más caros que Los en el resto del mundo. fideos están mucho más caros acá que en España, en Londres. Y más aún, hay productos producidos en Argentina que en el supermercado argentino están más caros que en un supermercado vas afuera. Vas a Chile, impresionante. compras eso y es el mismo producto. Entonces ahí también hay una falla. Con los medicamentos también pasa, porque varias de las industrias de las empresas farmacéuticas argentinas exportan. Exacto. Entonces hay también una mezcla de cartelización. En general, la mayoría de las cosas las producen 2, 3 o 10 empresas y no más. Entonces la competencia muchas veces no termina siendo real. ¿Por qué aumentan? Porque pueden, porque siguen los consumidores, no les queda otra que convalidar los precios. Y bueno. Antes de cerrar, Madanes hermoso. Madanes Quintanilla es el CEO de Alvar, 1.600 millones de dólares, su fortuna propia, no la de Alvar. Así que le mandamos un saludo. Si quiere girarse una tequita para este lado, estaría Para siendo las aceptada, universidades. siendo aceptada. 1.600 millones de dólares. de palenques greens. Y al menos con los Eso es- alimentos. Perdón, dale No, nomás. eso debe ser, 1.600 millones de dólares debe ser el presupuesto anual de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Plata, la Universidad de Rosario y alguna universidad más. Mucho menos debe ser ese. No, de todas esas juntas. en un Sí, año. sí, o menos para mí, ¿eh? De las universidades. Bueno, más o menos. Impresionante. Más o menos. Bueno, y cerrando con el tema de alimentos, dado que es lo más importante de todo, estaría bueno tratar de generar algún tipo de políticas. No sé si justo este gobierno va a ser el que lo vaya a implementar, pero que por lo menos se abastezca el mercado interno a un precio accesible para los habitantes del país que lo produce. Y el resto sí, si lo querés vender a 800 millones de dólares por encima del precio de mercado, hacelo y por tu cuenta me parece perfecto. Pero internamente no deberíamos pagar ese precio si lo producimos nosotros.
Me encantaría esto poder debatirlo y que alguien más especialista en el tema pueda dar más profundidad en esto. Sofi es economista, podría haber también aportado su mirada, pero aún así el problema es que vos tenés muy ideologizada esta discusión. Y lo aclaro porque esto también no lo resolvió Macri con el neoliberalismo, ni Cristina con el proteccionismo más nacionalista, ni los distintos gobiernos lo han podido resolver. La derecha en general propone liberemos todo y que se caguen, pero en general no se cagan todos, se cagan Después no lo hacen. de claro. arriba para la cúpula no, a esos los protegen porque nunca terminan liberando el mercado para que, no sé, para que Siderar compita Claro. con acero importado. Entonces, de ahí para abajo que se caguen todos, y es una visión. Desde nuestro lado, donde para mí, en particular, me interesa la industria nacional, me gustaría que haya una solución un poquito más, que se calibre mejor el costo y el beneficio para todos los argentinos. Según chequeado, 4 billones de pesos el presupuesto total de todas las universidades nacionales. Así que sí, tenías razón. Dije que Anda yo por ahí. dije 4 o 5. Bien. Hoy fue un día de tener razón. Sí, Bien. en parte. En parte no. Bueno, muchas gracias, comandante, por el tema de hoy. Otro tema, otro off topic esperanzador. Sí. Estás trayendo temas como para terminar el programa bien arriba. Como Este ¿no? sabía que no iba a tener solución. Bueno, La próxima voy a perfecto. tener uno que venga más cerradito y con Claro. un mensaje así. Claro, Va a caer un optimista. meteorito en el planeta. Y ¿Cómo todos hacer para moriremos. impedirlo? Claro. Por el comandante Wagner. Exactamente. Bueno, y así, con el final de la columna off topic del comandante Martín Wagner, llegamos al final de la emisión del día de hoy. Esto ha sido todo por esta noche en Argentina Primero. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, las de A la Estratosfera y las de Argentina Primero. Ha sido un gusto nuevamente y nos vemos la semana que viene. Aquí estuvo Felipe Vegaterra, El cricket. el decano Cristian Siminelli Hasta la semana que viene. y el comandante Martín Wagner. Nos vemos la semana que viene. Le mandamos un saludo a Sofi. Un gran saludo a la reina de la estadística. Nos vemos la semana que viene. Chau y muchas gracias.